Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar titulado El papel del autocuidado en la salud mental, que organizamos desde el Consejo General de Farmacéuticos en colaboración con Boehringer Ingelheim, en el marco de una campaña que seguro que habéis visto, que hemos puesto en marcha, que se titula Prevención y actuación farmacéutica en salud mental. Mi nombre es Tamara Peiró y muchos me conoceréis ya de otros webinars, pues soy la responsable del área asistencial aquí en el Consejo General y estoy acompañada pues, con profesionales de alto nivel en este tema de la salud mental, como vais a ver a lo largo de la tarde de hoy. La primera persona es Marina Díaz Marsá. Ella es psiquiatra y presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y además es jefa de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Clínico San Carlos. También está conectándose con nosotros pues, Jorge Luis Tizón, que él es médico de familia, aparte también de psiquiatra y neurólogo, y va a actuar como médico de familia porque pertenece al grupo de enfermedades mentales del programa de promoción y prevención de la salud de SENFIC. Y luego tenemos la voz de los pacientes, como podéis ver, con Eduardo Cocho Pérez, que él es secretario de la Junta Directiva de AMAFE, que es la Asociación Española de Apoyo en la Psicosis. No vamos a hacer presentación, sino que vamos a ir dialogando entre nosotros pues un poco sobre la salud mental y sobre la importancia del autocuidado, pero para ponernos un poquito en situación, pues sí que me gustaría un poco hablaros de a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de autocuidado y de salud mental. Y es que la propia Organización Mundial de la Salud, seguro que sabéis, pues que tiene definidos todos estos términos. Y por un lado nos dice pues, que el autocuidado es esa capacidad que tienen las personas, las familias o la comunidad, ¿no?, dedicadas a promover la salud, prevenir la enfermedad, mantener la salud y sobre todo hacerse frente a esa enfermedad y discapacidad con o sin ayuda, como vamos a ver a lo largo del día, de un profesional sanitario. Si todo esto lo conjugamos además con el término de salud, ¿no?, que nos habla del estado completo de bienestar físico, mental y social que tiene una persona y no solo la ausencia de afecciones o de trastornos, pues al final vemos cómo ese concepto de salud mental pues está muy relacionado con la promoción del bienestar físico y psíquico y la prevención pues, de trastornos mentales, de tratamiento y la recuperación de las personas pues, que hayan sufrido un problema de salud mental. De hecho, hay una definición también de lo que es la salud mental, ¿no?, que nos dice que es el estado de bienestar mental que permite a las personas pues, hacer frente a momentos de estrés en su vida y desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en el entorno. Sabéis que aunque haya todas estas definiciones, lo que sí que es verdad que todavía no se ha podido definir con exactitud son las causas, ¿no?, concretas que hacen que aparezcan algún tipo de estas patologías mentales, aunque sí que existen muchos factores pues, que pueden afectar o pueden favorecer o desencadenar este desarrollo a lo largo de la vida de una persona. Si bien pues sí que sabemos, ¿no?, que esa alteración de la salud mental pues es un proceso individual, que cada uno de nosotros lo puede vivir o lo puede experimentar de una forma diferente, en un grado diferente, y esto es uno de los motivos por los que el abordaje multidisciplinar de todos los profesionales sanitarios pues debe ser muy personalizado pues, a la persona que está sufriendo ese trastorno. Además, sí que sabemos pues, que hay ciertas situaciones o ciertos elementos que pueden propiciar, ¿no?, algún problema de salud mental y se dividen en 4 tipos. Por un lado estarían los biológicos, que son los factores genéticos. Por otro lado estarían los individuales, pues que son las experiencias personales, las creencias de una persona. Por otro lado tenemos los familiares o sociales, pues que comprenden el apoyo externo que recibe una persona, y los últimos serían los económicos o medioambientales, pues que son los que tienen que ver con las condiciones de vida y el impacto generado en ellas. Además, hay que destacar que sí que hay situaciones en las que nos podemos ver más desfavorecidos por esto, y es momentos de pobreza, de violencia, de discapacidad o de desigualdades, ¿no?, que nos hacen tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Sin embargo, la exposición a estos factores de riesgo que os decía antes no implica o no condiciona, ¿no?, que una persona se vaya a ver afectada por un problema de salud mental o viceversa. El que no estemos expuestos a estos factores no nos exime de que no vayamos a tenerlo en algún momento de nuestra vida.
Además, todos sabéis pues, que hay múltiples trastornos mentales, que cada uno de ellos tienen sus signos y sus síntomas, que luego hablaremos de alguno de ellos, pero todos tienen un factor común, pues es que esa persona pues, presenta una distorsión de su forma de pensar, de sentir o de comportarse, ¿no? Pero para que veáis un poquito la magnitud, me gustaría destacar dos cifras para ponernos en situación de todo esto que hablamos. Y es que el último informe anual del Sistema Nacional de Salud, el que se publicó en 2023, nos dice que en nuestro país más de un tercio de la población tiene algún problema de salud mental, concretamente del 34%. Y además nos da prevalencias de las patologías, y las más prevalentes pues son, por un lado, la ansiedad con un 10% de la población, el insomnio en un 8% y la depresión en un 5% de la población. Y además otra cifra importante para que nos hagamos a la idea es la cantidad de personas que pasan a lo largo de un día por una farmacia comunitaria, ¿no? De hecho, se cifran que más de 2,3 millones de personas acuden a alguna de las 22.220 farmacias en nuestro país. Esto quiere decir que entonces, haciendo un cálculo, tendríamos que más de 780.000 personas a que acuden cada día a una farmacia, pues puede presentar, ¿no?, algún problema de salud mental. Por tanto, vamos a ver a lo largo de la sesión pues, cómo potenciar este autocuidado, porque tiene múltiples beneficios, pues tanto para la persona como para la evolución de la propia enfermedad, pues como podrían ser la disminución del estrés, el aumento de la resiliencia, las mejoras en el estado de ánimo, que se desarrolle mejor la salud física y mental de esa persona y sobre todo el empoderamiento, ¿no?, y la autoconfianza de estos pacientes. Y yo ya sin más, pues para hablarnos de esta visión de los pacientes y para, después de habernos puesto en situación con esta introducción que os he hecho, pues quería darle la palabra a Eduardo y para que sea él pues el que nos hable de las necesidades de los pacientes y bueno, que conocen qué necesidades tienen en cuanto al autocuidado y toda esta cuestión. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias, Tamara. Hola a todos y a todas. Buenas tardes y muchas gracias al Consejo General de Colegios Farmacéuticos por esta oportunidad y por dar voz y visibilidad a los pacientes de salud mental. El paciente, respecto al autocuidado en salud mental, puede tener diversas necesidades y visiones dependiendo de su contexto personal, sus experiencias y sus objetivos. Como necesidades del paciente respecto al autocuidado en salud mental tenemos, primero, un conocimiento y comprensión de su estado emocional, necesitando comprender sus emociones, pensamientos y comportamientos y reconocer los factores que desencadenan malestar emocional. También la necesidad de aprender herramientas para manejar el estrés, como técnicas de relajación, respiración y mindfulness, y tener rutinas saludables que ayuden a reducir la tensión diaria. También necesita el apoyo profesional, el acceso a terapia psicológica, psiquiátrica u otros profesionales de salud mental, y la necesidad de información clara sobre tratamientos, medicamentos y opciones de terapia. Igualmente, la necesidad de establecer rutinas saludables en su vida, incorporar actividades que fomenten el bienestar emocional, como ejercicio físico, buena alimentación y descanso adecuado, y establecer límites en las relaciones personales y laborales para evitar la sobrecarga. También necesita del fortalecimiento de relaciones personales, crear o mantener una red de apoyo sólida con amigos, familia o grupos de apoyo, y desarrollar habilidades de comunicación para expresar necesidades y emociones. Igualmente necesita de autonomía y empoderamiento, sentirse capaz de tomar decisiones que favorezcan su bienestar e identificar metas y objetivos personales que refuercen su motivación y propósito. También requiere de una prevención y manejo de recaídas, aprender a identificar señales de advertencia de una posible crisis emocional y contar con un plan de acción o recursos en casos de tal necesidad. En cuanto a la visión del paciente respecto al autocuidado en salud mental, el paciente debe intentar tener un equilibrio emocional y manifestar un deseo de mantener una vida emocional estable, con la capacidad de enfrentar desafíos sin sentirse abrumado. También intentar lograr una salud integral y entender la salud mental como parte esencial de su bienestar general, que es tan importante como la salud física. En cuanto al crecimiento personal, ver el autocuidado como una oportunidad para desarrollar resiliencia, autoconocimiento y habilidades para afrontar los problemas. Sobre la autonomía, intentar ser independiente en el manejo de su salud mental, confiando en sus recursos y en su capacidad de buscar ayuda cuando sea necesario. Igualmente, como prevención, evitar el deterioro emocional a través de hábitos regulares de autocuidado, priorizando la prevención sobre la intervención en las crisis.
Por todo ello, en el autocuidado son muy importantes para el paciente el tener y realizar unos hábitos saludables que en el contexto de la salud mental consisten en acciones diarias que promueven el equilibrio emocional, reducen el estrés y fortalecen la resiliencia frente a los problemas y desafíos de la vida. Así como hábitos saludables tenemos una actividad física regular, que como beneficios reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión. Libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo y mejora el sueño y la autoestima. Así podemos poner en práctica caminar 30 minutos al día, hacer yoga, baile o natación, por ejemplo. Igualmente, una alimentación equilibrada, que como beneficios aportan los nutrientes como el omega 3, la vitamina B y magnesio, que ayudan a mantener el cerebro saludable. E intentar lograr una dieta equilibrada que estabiliza los niveles de azúcar en sangre, lo que mejora el estado de ánimo. Así debemos consumir frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos y pescado, y reducir alimentos ultraprocesados, azúcares y cafeína en exceso. Igualmente, rutinas de sueño adecuadas, ya que esto favorece la regulación emocional y la claridad mental, y ayuda a reducir la irritabilidad y la fatiga emocional. Con lo que debemos dormir al menos 8 horas diarias y crear una rutina relajante antes de dormir, como leer o meditar. Igualmente, prácticas de relajación o mindfulness, que reducen el estrés y mejoran la concentración, y promueve una mayor conexión en el momento presente. Así podemos meditar de 10 a 15 minutos al día y practicar ejercicios de respiración profunda. También necesita la gestión del tiempo y establecimiento de límites, que previenen la sobrecarga emocional y el agotamiento y ayuda a priorizar actividades importantes y a tener tiempo para nosotros mismos. Podemos por ello usar agendas o listas de tareas y sobre todo aprender a decir no cuando sea necesario. También necesita cultivar relaciones positivas que nos proporcionen apoyo emocional y reducen nuestro aislamiento y favorecen una sensación de pertenencia y propósito. Así debemos pasar tiempo con amigos y familiares y participar en actividades comunitarias o grupos de apoyo. Aprender algo nuevo también es importante, que nos estimule el cerebro y que mejore nuestra autoestima y nos ofrece la sensación de que estamos logrando algo positivo. Podemos para ello hacer cursos o talleres, aprender un idioma o desarrollar un hobby. La limitación en el tiempo del uso de dispositivos también es trascendental, ya que consigue reducir la exposición a noticias negativas y la comparación en redes sociales, y favorece un mejor descanso y menos distracciones, con lo que debemos establecer horarios para revisar el móvil y sobre todo desconectar los dispositivos una hora antes de dormir. Igualmente, fomentar la gratitud y los pensamientos positivos que nos lleven a una visión más optimista de la vida y nos ayudan a contrarrestar los pensamientos negativos. Para ello podemos escribir un diario con agradecimientos y practicar afirmaciones positivas. Igualmente, debemos buscar ayuda profesional cuando sea necesario, para abordar los problemas emocionales complejos que no se pueden manejar solo por uno mismo, y nos proporciona herramientas personalizadas para el crecimiento emocional, con lo que debemos consultar a un psicólogo, psiquiatra o terapeuta. El autocuidado integral abarca aspectos básicos y esenciales de la vida cotidiana, como la higiene personal, la vestimenta, las tareas domésticas, la economía personal, las relaciones sociales y la gestión de trámites ante organismos públicos. Cada una de estas actividades contribuyen al bienestar general y a la sensación de control de la vida diaria. La importancia de la higiene personal radica en que mantener una rutina de higiene adecuada influye directamente en la salud física, mental y en la autoestima, y ayuda a mejorarlas. Igualmente, vestirse de manera adecuada para cada ocasión y utilizar ropa limpia mejora la confianza y facilita la integración social. La realización de tareas rutinarias en el hogar es importante porque mantener el orden y la limpieza en el entorno ayuda a reducir el estrés y fomenta un ambiente positivo, con lo que debemos crear un horario semanal para tareas básicas como limpieza de la casa, cocina y organización en general. Una buena gestión de la economía personal reduce el estrés financiero y las preocupaciones por este tema y mejora la calidad de vida, con lo que debemos hacer un presupuesto mensual de ingresos y gastos básicos y destinar un porcentaje al ahorro, controlando los gastos. Igualmente, mantener relaciones positivas y actividades sociales fomenta el bienestar emocional y combate el aislamiento, con lo que es bueno el participar en actividades que interesan al paciente como talleres, deportes o voluntariado, y establecer momentos regulares para hablar y encontrarse con amigos y familiares y procurar mantener el contacto.
Y sobre todo procurar evitar la ansiedad social, acudiendo a un terapeuta que nos ayude a desarrollar habilidades sociales y confianza. Finalmente, la buena gestión ante las administraciones y organismos públicos para resolver gestiones administrativas de manera efectiva nos evita problemas legales o económicos. Para ello nos puede ayudar un familiar, un amigo o un trabajador social. Como consejos generales para afrontar todas estas tareas, debemos crear rutinas y establecer horarios regulares que faciliten el cumplimiento de estas actividades y tener una automotivación celebrando los logros, aunque sean pequeños, que refuercen nuestra constancia. Podemos usar la tecnología como aplicaciones para recordatorios, para finanzas o para gestión de tareas que nos simplifiquen el día a día y tener una red de apoyo contando con familiares y amigos y profesionales que nos guíen o nos asistan. E igualmente el paciente puede diseñar un plan de autocuidado detallado y adaptado a sus necesidades, que se desarrolle gradualmente y según las capacidades y metas del paciente y que le lleven a una vida ordenada, organizada y sin estrés, y que eviten nuestro aislamiento, mejorando nuestra salud, la autoestima y eviten o reduzcan los problemas que surjan. Con todo ello, lograremos un autocuidado mejor y completo como realmente necesitan los pacientes. Pues esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, por darnos esa visión de los pacientes y bueno, pues nos has hecho un recorrido muy bueno, ¿no?, de muchas cosas que seguro que desde la asociación trasladáis a vuestros asociados, de cuáles son todas estas cuestiones del autocuidado, que antes yo mencionaba alguna, ¿no?, para pues qué cosas podemos hacer para disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo, alimentación, ejercicio, etcétera. Nos has hecho todo un buen recorrido. Y ahora que ya tenemos aquí con nosotros a Jorge, pues entonces le voy a dar la palabra para que nos dé la visión desde la parte de la medicina de familia, ¿no?, de atención primaria, en relación con estos aspectos no farmacológicos del autocuidado que estábamos mencionando. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ha sido tan completo, Eduardo, que a mí me voy a reducir o me voy a quedar con decir algunas cosas puntuales dentro de todo el panorama que él ha hecho y de toda la descripción que él ha hecho. Y yo solo voy a coger algunas cosas que se me vayan ocurriendo con respecto a lo que él ha dicho ya, porque ha sido muy completo. Lo primero, tal vez sería que hay que entender por salud mental. Y esto vale la pena porque ahora se habla mucho de salud mental y muchas veces no se tiene una idea clara de qué, suponiendo que haya una idea clara, pero una de las ideas claras es entender que la salud mental es la capacidad de amar, disfrutar, trabajar y tolerar. La persona que está más sana es aquella que puede amar de alguna forma y ser amado, por supuesto, pero que además no sea un amor siempre no correspondido, toda la vida no correspondido y demás, que pueda disfrutar en la vida. Para tener salud mental hay que tener momentos de disfrutar, aunque nosotros los vamos a tener seguro, oiga seguro, pero que tengamos momentos de disfrutar, que seamos capaces de trabajar en alguna forma, trabajar en el sentido de crear productos del tipo que sea. No significa solo trabajo asalariado, sino otro tipo de trabajo, pero que nos podamos meter a fondo con algo en la vida. Y además tolerar lo nuestro o lo de los demás o lo del mundo que no puede cambiar o que no es fácil de cambiar. Tampoco vamos a estar enrabiados o con emociones negativas toda la vida por lo que no nos gusta de nosotros mismos o no nos gusta de los demás o no nos gusta del mundo. La persona que tiene un mínimo de salud mental puede tener o tiene que tener una cierta tolerancia para aquello que piensa, siente que no puede cambiar. Y dentro de esa situación de la salud mental, entonces la persona que no puede amar no es una persona sana, la persona que no puede tener creaciones del tipo que sea, trabajo o del tipo que sea, no es una persona sana, la persona que no puede disfrutar de la vida no es una persona sana y dentro de eso, ¿qué nos puede ayudar? Hay otra idea que me gustaría recoger a partir de lo que ha dicho Eduardo, que es que muchas veces se piensa que el autocuidado tiene que ver con cuidarse uno mismo y solo uno mismo, y no, como ya ha dicho él, no, en realidad cuidar la salud mental y cuidar nuestra salud tiene que ver siempre con los demás, siempre hay un otro, siempre al otro lado hay uno
que nos ha dicho lo que podría irnos bien, no nos ha ido bien, lo que llevamos dentro, la historia que llevamos dentro. Es decir, eso de creerse de que se puede hacer autocuidado sin tener en cuenta al otro, eso no existe. Siempre tenemos al otro, a la otra, en la cabeza, en la fantasía, en el recuerdo, en la experiencia, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y demás. Y ya dentro de esa idea global que siempre hay un otro y hemos de buscar un otro para entender la salud mental, un otro significa otra persona, otra persona o al menos el recuerdo y el símbolo de otra persona. Dentro de esa situación global es cierto, como decía muy bien Eduardo, que entonces la salud mental tiene que entenderse como, por un lado, cuidar de sí mismo y, por otro lado, cuidar de los demás. Para cuidar de sí mismo ha dicho cantidad de cosas que no me atrevería ni quiero repetir, ni mucho menos. ¿Qué me gustaría así destacar? Por ejemplo, aprender a reconocer lo que nos genera placer y que lo que nos genera displacer. Esto es muy importante en la vida para todos nosotros. Aprender a reconocer nuestros estados de ánimo, que a los niños se nos enseñan ya en parvulario, les ayudan a reconocerlos, pero es que muchas veces no los reconocemos en nosotros mismos, y que nos ayuden a reconocerlos en nosotros mismos, tolerando los malos estados de ánimo o las emociones que nos producen displacer, ya está bien. Un elemento que me gustaría destacar es resistirse al entorno consumista. El entorno consumista no tiene fin y, por lo tanto, lo único que crea es displacer o falta de placer, ¿no? Y, por lo tanto, resistirse de alguna forma parte de la salud mental. Y, por lo tanto, también dedicar parte de un tiempo a actividades relacionadas con la solidaridad. Y, por supuesto, disfrutar del tiempo libre y cuidar el resto de aspectos de uno mismo, que Eduardo los ha resumido muy bien en la dieta, el ejercicio físico y el sueño. 4 ideas por si valen para algo, para pensarlo, en cada uno de esos campos. Por ejemplo, está muy de moda, y si ustedes ven una serie o una película norteamericana, cada vez que hay un disgusto, a continuación verán a los protagonistas con un vaso de bebida alcohólica en la mano. Barbaridad. Eso es antisalud mental. Directamente antisalud mental, aunque salga continuamente en las películas y en las series. Disgusto, problema, pensamiento, hasta el extremo de que todavía anoche coincidía viendo, o anteanoche, revisando 2 o 3 series, y resulta que ahora, según esas series, las mujeres españolas beben vino cuando llegan a casa. ¿Vale? Esto no era así, pero resulta que en las 2 o 3 o más series, las mujeres españolas, además en este caso porque eran series españolas, bebían vino en copas en ayunas, ¿no? En España hay otro tipo de bebida, y resulta que se nos está metiendo demasiado los hábitos de que no hay placer si no hay droga. Y esto es totalmente cierto, vamos, es un atentado a la salud mental, eso de que no hay placer si no hay droga, sea alcohol o sea café o sea lo que sea. Y en ese sentido, lo de comer en familia es absolutamente fundamental. Comer en familia, o al menos con amigos, absolutamente fundamental para la salud mental, valga la redundancia. El ejercicio físico. Eduardo lo ha dicho y lo ha valorado, y ciertamente tiene un valor enorme a todos los niveles, a nivel biológico, a nivel de relación con los demás y a nivel de autoestima de uno mismo, biopsicosocial, ¿no? A los 3 niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que saber que la actividad física no tiene que ser extenuante ni ponernos al borde, que tiene que ser repartida durante el día, que, por ejemplo, 30 minutos de ejercicio físico moderado son fundamentales para la salud mental. Por ejemplo, por coger esos elementos, y que hay que ser regular. El sueño. El sueño, muchas personas están desesperadas porque no duermen más de 7 horas. Es que hay personas que no duermen más de 7 horas. Querer dormir más de 7 horas esas personas es hacerse daño con medicamentos, que es una forma de hacerse daño. Los medicamentos son un gran invento de nuestra sociedad y nuestra tecnología, pero también, según cómo se usen, son una forma de hacerse daño. Y en ese sentido, usar medicamentos para dormir
o usarlos por sistema o usarlos sin control médico es un riesgo, y es un riesgo seguro porque hay todo un sistema de proteger el sueño que tiene que ver con la habitación, con la actividad previa, que tiene que ver con qué es lo que hacemos previamente, que es más importante, mucho más importante que los medicamentos, y hay que saber que una vez que comenzamos a utilizar medicamentos para dormir, la tendencia es que nos alteren el sueño de forma definitiva y que tengamos que utilizarlos cuando se pasa de 3 o 4 semanas, claro está. Si no se pasa de 3 o 4 semanas, si es un uso puntual, es diferente, pero también hay que saber cuál es y para qué. En los 2 minutos que me quedan, vamos a ver, cuidar la relación con los demás. Eso significa que cada día tenemos que tener al menos un rato de compartir cosas con una persona de confianza. Tenemos que tener, y si no, es que no estamos sanos, es que tenemos que preocuparnos de nuestra salud mental si no tenemos problemas con personas con las que consultar nuestros problemas o personas que hayan pasado por nuestras situaciones. Tenemos que tener tiempo para amigos y tenemos que estar siempre atentos a buscar nuevas amistades y nuevas relaciones. Y ya termino, porque también ha dicho Eduardo cosas muy interesantes al respecto, pero ¿cuándo pedir ayuda a un profesional? Yo aquí me gustaría recordar que uno, cuando los sentimientos de malestar lleguen a hacernos sentir que la vida es demasiado difícil o demasiado complicada. A lo mejor hay que buscar primero ayuda de los seres que nos rodean, segundo ayuda de la red social y tercero, si eso no basta, ayuda a un profesional. Segundo criterio para pedir ayuda, cuando sintamos dolores, dolores de cabeza, dolores de espalda, mareos, vértigos de forma muy continuada, que vale la pena consultar a un profesional para ver de dónde viene aquello. No siempre son temas de salud mental, precisamente por eso hay que consultar, por ejemplo, en medicina en atención primaria, ¿no? Cuando empecemos a sentir el trabajo como una sobrecarga terrible y que nos desborda, consultemos el tema, que a veces es una cuestión sindical o laboral, pero a veces tiene que ver con nuestra salud mental. Cuando haya demasiados conflictos en el hogar, o cuando tras la muerte de un ser querido o cuando hemos tenido una pérdida, aquello se cronifica demasiado y perdemos el interés por la vida meses después. Que estemos muy alterados los primeros meses es natural, eso es un duelo, son los procesos de duelo, y el problema de los procesos de duelo es darles medicamentos, no, hay que darles tiempo y compañía, ¿no? Y por último, por supuesto, cuando hay excesivo consumo de alcohol o de café o de otras drogas. Esto siempre es un problema de salud mental que hay que consultar. Digan lo que digan las películas y las series norteamericanas, que en esto, como las abuelas, yo últimamente estoy recordando que nuestras abuelas nos decían, esto es un cuento chino, cuando nos querían meter una trola, una patraña, una filfa, que ahora se llaman fake, pero vaya, trolas, patrañas filmadas. Yo suelo decir, esto de que hay que tomar alcohol para al llegar a casa, hay que tomarse la cerveza, hay que tomarse no sé qué, esto es un cuento norteamericano. Librémonos de esos cuentos, no se necesita, es mucho más importante tener con quién hablar, con quién salir, con quién bailar, con quién hacer ejercicio y demás. Gracias por vuestra atención y me paro aquí porque es lo que habíamos quedado. Muchas gracias, Jorge, por darnos esa visión desde la medicina de familia en cuanto a estos hábitos, siguiendo lo que nos había comentado Eduardo, y recojo uno de ellos para darle paso a Marina, y es que sí que en una de las cosas pues has comentado, ¿no? Pues al final la salud mental lleva esa parte no farmacológica, pero a veces sí que requiere de una parte farmacológica, que seguro que Marina ahora nos va a contar muy bien, ¿no? Porque al final bueno, pues algunos de los tratamientos pues requieren de un tiempo, no siempre hay que estar mucho tiempo, no hay que excederse, y fundamentalmente hay que utilizarlos cuando están prescritos por un médico, no porque a una familiar, a un amigo, a alguien le ha pasado algo parecido y entonces le mandaron esto y entonces yo voy a utilizar lo que le ha sobrado y lo utilizo yo. No, estamos hablando de algo que tiene que estar prescrito siempre por un médico, y en este caso Marina, como psiquiatra, yo creo que nos va a dar muy bien una visión de ese abordaje farmacológico, ¿no? de la salud mental, por lo que Marina, cuando quieras, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, el doctor Tizón ha hablado diferenciando un poco o definiendo la salud mental. Pues yo iría un paso más allá, ¿no? La salud mental es salud mental, pero luego están los trastornos mentales, que van más allá de la salud mental. O sea, todas las pautas que habéis dicho son maravillosas para esa buena salud mental, pero si una persona con un trastorno mental hace estas cosas y no tiene un tratamiento específico, pues no va a mejorar. Entonces, ahí hay que diferenciar, porque los trastornos mentales son trastornos de las emociones, de la conducta y de las cogniciones que producen una disfunción en el individuo y que le impiden realizar una vida normal. Entonces, cuidar la salud mental es cosa de todos, también de los trastornos mentales, pero hay que decidir que los trastornos mentales son trastornos biopsicosociales, es decir, que hay personas que tienen una determinada vulnerabilidad genética y biológica, es decir, tienen alteraciones genéticas en el sistema nervioso central que van a condicionar, asociado a factores personales y a factores del entorno, en que aparezca una enfermedad. Entonces, a mí me gusta mucho esto de cuidar la salud mental, pero también me gusta decir que a un enfermo con un trastorno mental no le podemos decir solo que cuide su salud mental, porque no es suficiente. Tiene una enfermedad y requiere un tratamiento específico. Hay enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia nerviosa, los trastornos de personalidad, el abuso de sustancias, la depresión mayor, la depresión con síntomas psicóticos. Son enfermedades mentales en las que la persona no tiene culpa de que se produzcan estas enfermedades, sino que le suceden y que necesitan un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico específico, además de todas esas pautas de cuidado de salud mental. Dentro, en función de cuáles son los trastornos que tengan, o cuál es el trastorno que tenga una persona, los tratamientos son diferentes. Muchas gracias, Marina, por aportarnos tu visión como psiquiatra y sobre todo hablarnos de ese tratamiento farmacológico que, como bien decías, pues en muchas ocasiones es muy necesario, ¿no?, cuando aparecen estos trastornos de salud mental en la vida de una persona. Y como bien decías y apuntaba yo al principio, pues muchas veces no ocurren por factores que tienen que ver con parte genética, parte ambiental y que, bueno, pues que han ocurrido y que hay que tratarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre todos hemos favorecido, ¿no?, a hablar de este autocuidado con los pacientes, y yo, para finalizar un poco, pues quería hacer el cierre con esta visión de qué hacemos o qué podemos hacer, ¿no?, desde las farmacias con todo lo que han dicho ellos. Yo creo que nos lo han dejado claro, ¿no?, que por un lado, pues el farmacéutico como profesional sanitario más accesible a la población, pues por un lado, ¿no?, pues podemos trabajar en fomentar ese diagnóstico precoz, ¿no?, en identificar esos signos o esos síntomas que puede tener un paciente y que sospechamos que no son los habituales que tiene, porque al final nosotros conocemos mucho, ¿no?, a las personas que acuden en nuestro día a día a las farmacias y decir, bueno, pues yo creo que en este caso voy a derivar, ¿no?, al médico o al especialista para que identifique si de verdad esta persona pues está sufriendo algún trastorno en este sentido. Sabéis que muchas veces pues puede ocurrir pacientes a la farmacia que puedan tener síntomas que nos puedan llegar a pensar que tienen una ansiedad, ¿no?, pues este llanto fácil, faltas de memoria, temblor excesivo, aumento de preocupaciones, ¿no?, que ya le genera un malestar excesivo en su salud, o pues cosas que parecen, ¿no?, que nos puedan llevar a pensar que puedan ser una depresión, ¿no?, como pacientes que de repente pasan a tener un ánimo muy bajo, decaído, tristezas, angustias, pérdidas de interés por cosas que sabíamos que antes hacía o que le gustaban, cambios en el apetito, en el peso o incluso en el sueño, que muchas veces nos cuentan, ¿no? Con todo esto, pues al final lo que haríamos es fomentar ese diagnóstico precoz tan importante para identificar si presenta alguna de estas patologías y que le instauren, si es necesario, un tratamiento farmacológico. Por otro lado, pues prestar, yo creo que educación sanitaria lo hemos estado viendo con toda esta parte de desinformación, ¿no?, y ese posible estigma social que todavía hay en algunos casos, y trabajar en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad,
y ya cuando bueno, pues una persona sí que está diagnosticada, nos ha ido diciendo en este caso la doctora pues algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, y al final nosotros desde la farmacia pues por un lado es informar, ¿no? Darle esa información personalizada al paciente, pues sobre todo también, como ella comentaba, de esos posibles efectos secundarios. Hay algunos que son muy típicos, que son característicos, que a veces ocurren y que sabemos que cuando se toma el tratamiento en unos días pues desaparecen, pero cuando no, pues hay que saberlos identificar y derivar al médico, como ella nos decía algunos, por ejemplo, otros todos conocemos, ¿no? Estreñimientos, boca seca, sedación, que pueden causar algunos de estos medicamentos. Y yo creo que algo clave y que Marina ha comentado es el fomento de la adherencia terapéutica y de los hábitos de vida saludables para el control de la patología. Desde la farmacia comunitaria podemos hacer muchísimo para este fomento de la adherencia por el seguimiento, ¿no? Rutinario que hacemos en estos pacientes, y hacer que cuando se prescribe un tratamiento pues se utilice en las dosis precisas y durante el tiempo que tiene que ser. Y cuando tienen que retirar el tratamiento, sabéis que en algunos casos pues tiene que ser esa retirada gradual, pues estar ahí para evitar ese síndrome de retirada que muchas veces ocurre con los fármacos y que bueno, pues dificultan esa retirada, porque incluso parece que la patología por la que se habían prescrito es que está o ha vuelto a aparecer, por decirlo de alguna forma, y no tiene nada que ver, sino que es ese síndrome de retirada, ¿no? Al final a mí me gusta mucho remarcar en cuanto a la adherencia terapéutica, porque al final todos sabéis, ¿no?, que tiene muchas consecuencias negativas para la salud de un paciente. Por un lado, ese fracaso terapéutico, un mal control de la patología, mayor probabilidad de recaídas, como también nos han mencionado, aparición de efectos secundarios, incluso intoxicaciones si no tomamos correctamente los medicamentos, y sobre todo un empeoramiento en la calidad de vida que tiene esta persona, y por lo tanto por lo que estábamos hablando aquí de esa necesidad de autocuidado. Por tanto, bueno, pues tanto desde una primera dispensación de un fármaco en la farmacia podemos fomentar la prevención de la falta de adherencia, como que una vez que ya está instaurado un tratamiento, pues evaluar pues con diferentes cuestionarios o otros métodos que sabéis que hay, pues si el paciente está tomando correctamente el tratamiento o no, y de no ser así, pues abordar las causas concretas, porque cada persona puede ser por una causa diferente, y proponer diferentes estrategias, ¿no?, que fomenten esa adherencia al tratamiento, porque al final yo diría, bueno, que esa adherencia al tratamiento es indispensable para el control del problema de salud. Y sin duda, pues otro punto para mí clave que mencionaba antes era en la parte de educación sanitaria, y con estos hábitos que tampoco me voy a repetir porque Eduardo nos los ha contado muy bien, ¿no? Todos los hábitos de vida saludables que hay que poder llevar a cabo, pues en lo que tenga que ver con el ejercicio físico, con dormir, con realizar actividades cotidianas, etcétera, pues muchas veces sabéis que desde la farmacia comunitaria hacemos mucho hincapié en esta educación sanitaria, ¿no?, siendo estos educadores a la población. Pues ¿para qué? Pues para trabajar, ¿no?, con ellos y cerrar ese papel dentro del autocuidado en este caso del paciente. Y yo sin más quería compartiros una mini presentación para enseñaros lo que tiene que ver con la campaña que os mencionaba al principio, para que sepáis dónde encontrar toda esta información que os estábamos comentando. Pues esta es la parte de la campaña divulgativa, como os decía, pues este cartel, estas adaptaciones a redes sociales, con esa presentación que hicimos y que Marina también nos acompañó. Y aparte de esta guía y estas infografías que os decía, también vamos a hacer un servicio de educación sanitaria en 300 farmacias de nuestro país, que vais a trabajar conjuntamente en fomentar esta educación sanitaria de la población, con diversas charlas de autocuidado y salud mental, tanto para pacientes como para cuidadores, y que esperamos que, bueno, pues que sea muy fructífera esta participación, y que trabajemos con todo este papel que hemos estado viendo en la tarde de hoy, de qué podemos hacer en las farmacias comunitarias, pues para fomentar este autocuidado que hablábamos, tan importante para el bienestar mental, físico y social del paciente que padece alguna patología en este sentido. Nada, agradecer a nuestros ponentes que han estado con nosotros en la tarde de hoy, contándonos un poco el papel, ¿no?, del autocuidado tan importante en todos estos puntos que hemos hablado, tanto a nivel farmacológico como no farmacológico, qué podemos hacer cuando nos han diagnosticado un problema de salud mental. Ya habéis visto dónde tenemos la información de la campaña,
y sin más os invitamos a todos a seguirla a partir de ahora. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.